No hay turista que viaje a Londres y no se haga una fotografía con algún soldado de la Guardia Real en el Palacio de Buckingham. Impertérritos a lo que suceda, llueve o truene, haga sol o esté nublado. ¿Pero qué lleva a ser un guardia real? Quédate con nosotros y descúbrelo. Bienvenidos a XTTV. Hoy te traemos cómo es realmente ser miembro de la Guardia Real Inglesa. Comencemos. Número 5. Procedimiento en el puesto. Un centinela estará de servicio en su puesto durante un periodo de 2 horas. Cada 10 minutos se pone firme, inclina los brazos y hace una marcha de 15 pasos por el área del poste. Cada centinela hace esto de 4 a 5 veces antes de detenerse. Luego, coloca los brazos sobre los hombros y se pone cómodo. No se permite mantenerse tranquilo mientras un centinela está en el puesto. Las órdenes para el servicio de centinela leídas en voz alta antes de cada periodo de servicio de 2 horas dejan en claro que no pueden comer, dormir, fumar, permanecer tranquilo, sentarse o acostarse durante su periodo de servicio. Los centinelas reciben instrucciones sobre cómo eliminar molestias o cualquier sugerencia de amenaza por parte del público. Hay un protocolo que siguen que comienza con estampar, llamar la atención de manera brusca. También gritará, aléjate de la guardia de la reina, o similar. Si esto no elimina la molestia o la amenaza, repetirá el sello y volverá a gritar. Si la molestia o amenaza aún no cesa, el centinela asumirá la posición de armas de babor, por lo que apuntará con su rifle al origen de la interferencia. Si estas advertencias no son atendidas, el centinela tiene la opción de detener a la persona o las personas él mismo o presionar el botón en su garita para pedir ayuda. Si una persona se para delante de un centinela mientras marcha, gritará, abran paso a la guardia de la reina, o guardia del castillo, guardia de la Torre de Londres, o guardia del castillo de Windsor, etc. Número 4. Disciplina. Aunque los guardias estaban previamente posicionados entre el público, en los últimos tiempos cada vez más puestos de centinelas se han alejado del público debido a incidentes que involucran a turistas que interfieren con el trabajo de los guardias, así como incidentes en los que los guardias han tenido que disciplinar a los turistas por comportamiento irrespetuoso o peligroso. En 2012, las imágenes de un turista que faltaba el respeto a los guardias se volvieron virales, en las que un turista se negó a detener su intento de escalar la cerca del Palacio de Buckingham a pesar de que el guardia apuntaba con su rifle SA-80, cargado al posible intruso. Más recientemente, se instalaron cuerdas entre los puestos de centinela en el castillo de Windsor y el público después de que ocurriera un incidente entre un centinela y un turista que se burlaba de él, pretendiendo marchar a su lado y finalmente agarrando el hombro sobre el que descansaba su rifle. En Londres, los puestos de centinela que más recientemente no quedaron detrás de ningún tipo de valla fueron los de la entrada de Pall Mall al Palacio de St. James. En diciembre de 2014, los centinelas de Pall Mall fueron trasladados al Friary Court dentro de los muros del palacio, mientras que los centinelas de Clarence House se reposicionaron dentro de la cerca y en la entrada de los jardines. Esto se debió al aumento de la amenaza de los llamados ataques terroristas del lobo solitario, en particular tras el asesinato de un soldado británico en Woolwich y el ataque terrorista contra el Parlamento canadiense. Número 3. ¿Cómo visten? Los miembros de la Guardia Real utilizan sombreros altos y muy llamativos, algo que se pensó para que la infantería en los enfrentamientos a las diferentes batallas les hiciera parecer más temibles y altos. Estos mismos sombreros se usaron ya en las guerras napoleónicas y la Guardia Imperial de Napoleón también llegó a llevarlos. Se llaman sombreros de piel de oso, porque realmente están fabricados con piel de osos negros canadienses. Suelen pesar casi 1 kilo. Estos sombreros deben medir más de 45 centímetros de altura y son conocidos como bearskins. Un dato que para un amante de la ecología y el cuidado del medio ambiente como Carlos III es posible que se modifique. El color rojo de los uniformes se debe a que el tinte era más barato, además de que al ser uniformes de batalla, la sangre se notaba menos en ese color.
Los soldados tienen permitido gritar "abran camino" para los guardias de la reina, en caso de que haya turistas delante de ellos. Si aún así las personas no atienden o entienden la orden, tienen autorizado de empujar a la gente. Si algún turista actúa de manera agresiva hacia ellos, pueden apuntarles con su rifle. La ceremonia, conocida como el cambio de guardia, tiene lugar fuera del edificio del palacio, pero dentro de sus puertas, así que se puede ver el relevo de la guardia sin pagar entrada a partir de las 10:30 de la mañana todos los días. El jueves, día que falleció la reina Isabel II, se canceló. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Número 2. Entrenados para desmayarse. Por muy mal que suene que alguien se desmaye durante el trabajo, te interesará saber que a los soldados de la Guardia Real también los entrenan para saber cómo tienen que desmayarse de determinada forma si ven que esto les va a ocurrir. Y, por muy raro que parezca, tienen prohibido desmayarse como la gente normal. Tienen que hacerlo cayendo de rodillas, poniendo sus manos por delante y quedarse boca abajo y rectos. Además, tienen que hacerlo de forma que no llamen la atención. No es ningún protocolo de seguridad, sino que tienen que hacerlo con la mayor elegancia posible y sin perder la postura. Y cuando esta situación se da, los guardias que hay alrededor deben ignorar esto hasta que lleguen los médicos. Número 1. Aguantar a los turistas. Es bien sabido que a los turistas les resulta muy divertido posar frente a estos guardias, e incluso algunos intentan hacerlos reír, pero no es una buena idea molestarlos, y mucho menos tocarlos. ¿Qué pasa si decides hacer esto? Pues si llegas a hacer esto y les impides hacer su trabajo, lo que hacen es apartarse, a veces pudiendo llegar a usar la fuerza. Están autorizados a hacerlo. De hecho, si te cruzas en su camino, tienen permitido gritar "May we for the Queen Wards". Y si ignoras este aviso, es cuando pueden usar la fuerza, dado que tienen órdenes de no desviarse de su camino por nada ni nadie. Recuerda que si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Hasta la próxima.